Lectura del Conflicto de los Siglos, capítulo 7, en la encrucijada de los caminos. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la Iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la Iglesia e iluminar al mundo. A semejanza de los primeros heraldos del Evangelio, Lutero surgió del seno de la pobreza. Sus primeros años transcurrieron en el humilde hogar de un aldeano de Alemania, que con su oficio de minero ganara los medios necesarios para educar al niño. Quería que ese hijo fuese abogado, pero Dios se había propuesto hacer de él un constructor del gran templo que venía levantándose lentamente en el transcurso de los siglos. Las contrariedades, las privaciones y una disciplina severa contribuyeron a la escuela donde la infinita sabiduría preparó a Lutero para la gran misión que iba a desempeñar. El padre de Lutero era hombre de robusta y activa inteligencia y de gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y franco. Era fiel a las convicciones que le señalaban su deber sin cuidarse de las consecuencias. Su propio sentido común le hacía mirar con desconfianza el sistema monástico. Le disgustó mucho ver que Lutero, sin su consentimiento, entrara en un monasterio y pasaron 2 años antes de que el padre se reconciliara con su hijo, y aún así no cambió de opinión. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y formación de sus hijos. Procuraban instruirlos en el conocimiento de Dios y en la práctica de las virtudes cristianas. Muchas veces oía el hijo las oraciones que su padre dirigía al cielo para pedir que Martín tuviera siempre presente el nombre del Señor y contribuyese un día a propagar la verdad. Los padres no desperdiciaban los medios que su trabajo podía proporcionarles para dedicarse a la cultura moral e intelectual. Hacían esfuerzos sinceros y perseveraban para preparar a sus hijos para una vida piadosa y útil. Con firmeza y fuerza de carácter, eran a veces demasiado severos, pero el reformador mismo, si bien reconoció que se había equivocado en algunos aspectos, no dejó de encontrar en su disciplina más cosas dignas de aprobación que de censura. En la escuela a la que fue enviado a su tierna edad, Lutero fue tratado con dureza e incluso con violencia. Tanta era la pobreza de sus padres que al salir de su casa para la escuela de un pueblo cercano, se vio obligado por algún tiempo a ganar su sustento cantando de puerta en puerta y padeciendo hambre con mucha frecuencia. Las ideas religiosas lobregas y supersticiosas que prevalecían en su tiempo le llenaban de pavor. A veces se iba a acostar con el corazón angustiado, pensando con temor en el sombrío porvenir y viendo en Dios a un juez inexorable y un cruel tirano más bien que un bondadoso Padre celestial. Sin embargo, a pesar de tantos motivos de desaliento, Lutero siguió resueltamente adelante, puesta la vista en un dechado elevado de moral y de cultura intelectual que cautivaba su alma. Tenía sed de saber, y el carácter serio y práctico de su genio le hacía desear lo sólido y provechoso más bien que lo vistoso y superficial. Cuando a la edad de 18 años ingresó en la Universidad de Erfurt, su situación era más favorable y se le ofrecían perspectivas más brillantes de las que había tenido en años anteriores. Sus padres podían entonces mantenerlo más desahogadamente, merced a la pequeña hacienda que había logrado con su laboriosidad y sus economías. Y la influencia de sus amigos juiciosos había borrado un tanto el sedimento de tristeza que dejara en su carácter su primera educación. Se dedicó a estudiar los mejores autores, atesorando con diligencia sus maduras reflexiones y haciendo suyo el tesoro del conocimiento de los sabios. Aun bajo la dura disciplina de sus primeros maestros, dio señales de distinción y ahora, rodeado de influencias más favorables, vio desarrollarse rápidamente su talento. Por su buena memoria, su activa imaginación, sus sólidas facultades de raciocinio y su incansable consagración al estudio, vino a quedar pronto al frente de sus condiscípulos. La disciplina intelectual maduró su entendimiento y la actividad mental despertó una aguda percepción que lo preparó para los conflictos de la vida. El temor del Señor moraba en el corazón de Lutero y lo habilitó para mantenerse firme en sus propósitos, siempre humilde delante de Dios.
Permanentemente dominado por la convicción de que dependía del auxilio divino, comenzaba cada día con oración y elevaba constantemente su corazón a Dios para pedirle su dirección y su auxilio. Ora bien, decía él con frecuencia, es la mejor mitad del estudio. Un día, mientras examinaba unos libros en la biblioteca de la universidad, Lutero descubrió una Biblia latina. Jamás había visto aquel libro. Hasta ignoraba que existiese. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leían en el culto público y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Ahora veía por primera vez la palabra de Dios completa. Con reverencia mezclada de admiración, hojeó las sagradas páginas. Con pulso tembloroso y corazón turbado leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose a veces para exclamar: «¡Ah, si Dios quisiese darme otro libro como este!». Los ángeles del cielo estaban a su lado y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había tenido temor de ofender a Dios, pero ahora se sentía como nunca antes convencido de que era un pobre pecador.